Charles Darwin fue un naturalista inglés que postuló que todas las especies han evolucionado con el paso del tiempo a partir de un antepasado. La teoría de Darwin fue abrazada por Estados Unidos más que por Inglaterra, que fue donde se originó, lo que llevó a crear una psicología exclusivamente estadounidense, provocando que el centro de las investigaciones salieran de Europa y radicaran en Estados Unidos, en donde se encuentran desde entonces. Sin embargo, en Grecia, Platón y Aristóteles no creían en la evolución, puesto que para Platón las formas no mutaban y para Aristóteles el número de especies era fijo y la transmutación de una especie a otra era imposible. Los cristianos primitivos ratificaban esas teorías. Para ellos, Dios en su infinita sabiduría había creado cierto número de especies, incluso de humanos, y solo podía ser modificado por otro acto divino y no por fuerzas naturales. Jean Lamarck afirmaba todo lo contrario y podía demostrarlo con fósiles de diversas especies, demostrando sus formas anteriores diferentes a las actuales, y dijo que los cambios ambientales eran responsables de estas modificaciones, ejemplificando con ello a la jirafa, en donde las hojas que comen escasean en época de sequía y estiran su cuello para lograr alcanzar las de arriba. De esta manera, el estiramiento de patas y cuello provocaron su alargamiento, y estos caracteres los heredarían sus descendientes. Llamó a su teoría la herencia de las características adquiridas. Herbert Spencer fue seguidor de Lamarck y tomó el concepto de evolución y lo aplicó no solo a los animales, sino también a la mente y a las sociedades humanas, provocando la síntesis de Spencer del principio de contigüidad y la teoría de evolución, que se conoce como asociacionismo evolutivo, que sería la base del conexionismo de Torrance y la conducta operante de Skinner. Para Spencer, la posibilidad de llegar a la perfección humana solo era cuestión de tiempo. La forma en que Spencer aplicó el concepto de supervivencia del más apto a la sociedad se conoce como darwinismo social. A diferencia de Spencer, Darwin creía que la evolución simplemente sucede, no implica dirección ni propósito. Darwin influyó en el estudio de las diferencias individuales y mostró que el estudio de la conducta es tan importante como el de la mente. Su teoría de la evolución desempeñó un papel importante en el desarrollo de la escuela del funcionalismo y del conductismo. Sus ideas dieron origen a una clase de psicología singularmente estadounidense. Sir Francis Galton fue primo de Darwin. La Real Sociedad Geográfica le otorgó la condecoración más alta por haber creado un mapa de territorios de África, y se convirtió en un reconocido experto de viajes por la selva, y en 1855 publicó su segundo libro, El arte de viajar, y fue electo presidente de la Real Sociedad Geográfica en 1876. Inventó un mapa climatológico y fue el primero en usar los términos altas, bajas y frentes. Fue el primero en sugerir que las huellas dactilares se podían utilizar para la identificación personal. Quiso medir la inteligencia, y para él, cuanto más agudos fueran los sentidos, tanto más inteligente se suponía que era una persona. Para él, la inteligencia es heredada, pero debía ser nutrida en un entorno adecuado. Aportó el estudio de la cuestión naturaleza-crianza, el uso de cuestionarios, el empleo de una prueba de asociación de palabras, y destacó su interés por las diferencias individuales y su medición, el cual refleja directamente en la influencia de la teoría de la evolución propuesta por Darwin. James McCain Cattell estudió con Gould y con Galton en Europa, fue psicólogo y fue el primer estudiante en obtener un grado de doctor. Se considera discípulo de Galton y tuvo interés por la eugenesia. Fundó el primer laboratorio en psicología en Pensilvania. Describió 10 pruebas mentales en la que estaba implícito el supuesto de que estaban midiendo la inteligencia. Binet estudió psicología. Fue promotor de un método distinto al de Cattell para medir la inteligencia, y al parecer era mucho mejor. Binet trabajó con Charcot, psiquiatra de fama mundial, y al igual que él, investigó el hipnotismo.
Fue padre de la psicología experimental en Francia y había tenido más repercusiones en la psicología estadounidense que Wundt. Binet y Simon presentaron una escala de inteligencia llamada Binet-Simon para distinguir a los niños normales de los que tenían deficiencias mentales. Charles Spearman, psicólogo que estudió con Wundt y con Culper, obtuvo un puesto en la Universidad de Londres e inició una carrera que incluyó ataques contra el empirismo, el sensualismo, el asociacionismo, el hedonismo y la mayoría de las demás creencias filosóficas y psicológicas aceptadas. Postuló una clase de inteligencia que llamó inteligencia general, que es determinada casi exclusivamente por herencia, y se podía explicar postulando dos factores: uno, el que describía las habilidades específicas, y el otro, la inteligencia general. Burt sugirió que la educación se estratificara de acuerdo con la capacidad intelectual del nacimiento de los estudiantes, pero fue acusado de falsificar sus datos. Goddard tradujo la escala Binet-Simon al inglés y la aplicó a niños con deficiencia mental. Encontró que el nivel de desempeño de muchos alumnos de escuelas públicas estaba por debajo de la norma de su edad. Apoyaba la afirmación de que la inteligencia era heredada. Terman hizo más compatible la escuela de Binet-Simon con la cultura estadounidense y más fácil de analizar en términos estadísticos, y la llamó la prueba Stanford-Binet. Fue nombrado director de una institución de enseñanza y tenía una maestría en pedagogía, y en 1922 fue nombrado director del departamento de psicología. Terman defendió el uso de las pruebas mentales para identificar a niños superdotados de modo que se les pudiera preparar para ser líderes del futuro de la sociedad. Leta Stetter Hollingworth mejoró la educación de los individuos subnormales y especificó la educación óptima para los superdotados. Estuvo en contra de la creencia de que las mujeres son intelectualmente inferiores a los hombres. Robert M. Yerkes realizó pruebas de inteligencia para grupos, mientras que las pruebas de Binet-Simon se le aplicaban a una persona a la vez. Yerkes era presidente de la APA cuando Estados Unidos entró a la Primera Guerra Mundial y se le determinó que la psicología podía ayudar con la guerra si se elaboraban pruebas para clasificar a los reclutas y su nivel intelectual. Debido a los resultados de estas pruebas, retomó la idea de la eugenesia, pero solo unos pocos fueron rechazados, ya que el ejército ignoró la mayoría de las recomendaciones y dio por terminado el programa de las pruebas poco después del fin de la guerra. Posteriormente se argumentó que el desempeño de la prueba está más determinado por la educación y la experiencia personal que por la herencia, y se pensó que cuantas más personas tuvieran oportunidades iguales de experiencia, el desempeño de la prueba también se igualaría. Por último, es importante mencionar que actualmente los psicólogos, o la mayoría de ellos, piensan que la herencia y la experiencia son factores de inteligencia, por lo que es importante las aportaciones relativas de cada uno de estos dos factores.